Mira, los datos de inflación, bueno, en primer lugar te diré que no sorprenden porque está yendo justamente todo en la línea de lo que significa los resultados de una economía donde el gobierno con los déficits fiscales y el exceso de gasto ha mandado obviamente a que se impriman billetitos nuevos. Todos los que hemos estudiado algo de economía sabemos que la inflación es un fenómeno prácticamente y netamente monetario, acumulado evidentemente un 9,81%, pero mira, yo prefiero ver la inflación siempre acumulada a 12 meses, ¿no? Ya. Porque y cuando la vemos anualizada a 12 meses, Sofía, estás hablando de 18,5%. Ajá. Es más, cuando vemos las estadísticas oficiales que nos está dando el INE, que nos demuestra el INE, en la gráfica inicial, si quieres, de cómo nos presenta la inflación, es una de las inflaciones más altas, no sé exactamente de cuándo, pero... 40 años nos han dicho, Jaime. Exactamente, estaba pensando más yo en 43, 45 sí. años, pero sí es mínimamente 40 años. Es una de las inflaciones más altas y cuando lo anualizas puede ser que sea un poco más, ¿no? Entonces, mira, nosotros hemos tenido ahora en el mes, registrado en el mes de mayo, una inflación de 3,65. Sí. Que era la inflación que teníamos generalmente en todo un año, ¿no? Ahora lo tenemos en un mes. Entonces eso te demuestra que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda se está acelerando. Y cómo no, todos esos billetes nuevos que vemos en circulación son señal de eso, siempre tienen que ser una alerta, ¿no es cierto?, billetitos nuevos, de que esa maquinita está empezando a imprimir más billetes de lo que la economía produce. Si tenemos un crecimiento, imagínate, debajo del 2% o alrededor del 3%, la última vez que hizo una medida directa con lo que se llama la masa monetaria. La masa monetaria se había incrementado en 18% y la economía había crecido debajo del 3%, es decir, se está imprimiendo 6 veces más de lo que se produce y eso evidentemente va a llevar a consecuencias muy claras como la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Tienes más billetes cuando la cantidad producida no se ha incrementado, entonces evidentemente al haber más billetes que lo que se produce, ahí automáticamente se da esta situación de que el producto no es que incrementa de precio, sino lo que pasa es que la moneda vale menos, ¿no? Sí. Ahora, Jaime, ¿qué hacer en lo inmediato con una crisis política también, con bloqueos? Vimos y escuchamos en Boston cuando fuimos la proyección dramática de que esto puede derivar en una hiperinflación, que ya es mucho más complicado si no se toman medidas rápidas. Todavía quedan 5 meses de gobierno hasta que haya un nuevo gobierno. No sé si alcanzaremos a estar por lo menos más estables. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué le podría sugerir al presidente Jaime, al presidente Arce, para que haga? Mira, otra vez, Tufí, es bien importante saber qué es lo que causa todo esto, ¿no? La falta de dólares, la falta de combustibles, la misma inflación son las consecuencias de algo, ¿no? Son síntomas de una enfermedad muy grande. Y yo lo digo como loro, lo repito 1000 veces, el problema principal es que tienes un gobierno que gasta mucho. Al gastar mucho genera unos huecos muy grandes, para ponerlo en palabras más sencillas. Ese hueco de 5,000 millones de dólares o más, ¿cómo se lo cubre? Entonces va al Banco Central, le dice al Banco Central, préstame tú. El Banco Central liquida reservas para poder prestarle al gobierno, algo que no debería hacer, porque un Banco Central debería ser independiente. Ya después vamos a ver en un próximo gobierno toda la normativa que se ha violado, ¿no es cierto? Que el banco debería ser esencialmente una entidad independiente. Pero bueno, el Banco Central realiza esos préstamos y como ya no puede vender más reservas, hay una ley del oro que dice que ya no puede vender más. El banco empieza a hacer malabarismos y bueno, manda a imprimir más dinero. Entonces, si yo no tengo dinero, pues lo mando a imprimir. Recuerda que
solo los gobiernos tienen la facultad de imprimir dinero, ¿no es cierto? Si lo hacemos los ciudadanos nos meten a la cárcel, pero el gobierno puede hacer eso y eso genera esta inflación. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender los ciudadanos es que la inflación, hemos escuchado, ¿no es cierto, Tufik, que se llama un impuesto inflacionario, es decir, es un impuesto de inflación. Sí. ¿Y por qué es un impuesto? Porque al final de cuentas el único que se beneficia es el gobierno. El gobierno está colectando con la inflación, ¿no es cierto? Y se está beneficiando a costa del sufrimiento, del hambre del pueblo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es que las inflaciones son tan perniciosas y ayudan, ¿no es cierto?, como te digo, al gobierno, se convierte en un impuesto sobre la población y, por supuesto, pone a toda la ciudadanía en una situación de zozobra. El impuesto inflacionario debe ser uno de los peores, no solamente de los más injustos, sino de los que causan más problemas en una sociedad. Y cuando ya es de 2 dígitos, cuando ya se aproxima, como te decía, en los últimos 12 meses ya llega al 20%, claramente nos está demostrando que hablar de una inflación del 30-40% en Bolivia ya no es cosa del pasado. Y si seguimos con las cosas así, ese tipo de inflación lo vamos a ver en los próximos meses en Bolivia. Queda claro que este gobierno no va a tomar ninguna decisión para corregir eso, porque no solo que ya está entrando en campaña, sino que por el otro lado lo está dejando, ¿no es cierto?, que la cosa siga su rumbo. Ahora, hay otro componente que es también altamente, al final de cuentas, inflacionario, que es estas acciones ilegales de Evo Morales, ¿no es cierto?, que se cree el superhombre intocable, alguien que puede hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Esa arrogancia, ese abuso de poder, ¿no es cierto?, que es muy evidente, genera incertidumbre, hace que los productos no se muevan de un lado al otro, genera diferencias de precios entre una región y otra, y todo eso alimenta también obviamente esta presión inflacionaria. Claro. Bueno, Jaime, complicado. Íbamos a hablar un poco de las candidaturas, porque hoy día ya se han conocido las 10. Pero hablemos de eso, sí, hablemos de eso. Sí, justamente era el motivo de la entrevista centralmente, porque pusimos ahí, ¿Dun sigue o no sigue? Las dudas sobre el presidenciable de Nueva Generación Patriótica, porque hoy día se confirmó el nombre que habían inscrito. ¿Qué va a pasar con Jaime Dun? ¿Se va a inscribir hay tiempo, hay forma de que lo sustituya al actual candidato de Nueva Generación Patriótica? Claro que sí, mira, y esto era algo que tratamos de aclarar varias veces. El 19 de mayo se han presentado las carpetas para los candidatos y hoy 6 de junio sale la lista de los habilitados y los inhabilitados de quienes han presentado sus carpetas el 19 de mayo. Como Jaime Dun y otros candidatos no hemos presentado el 19 de mayo, no hay por qué aparezcamos en las listas. Ya. Es más, si nos ven en la lista de habilitados, por supuesto no hay forma que estemos ahí porque no hemos presentado la carpeta y menos podríamos aparecer en los inhabilitados. Entonces Jaime Dun no aparece ni habilitado ni inhabilitado porque está bajo otro esquema. Es un esquema bajo la ley 026, artículo 108 y el artículo 18 del reglamento, que hay otra manera legalmente, ¿no es cierto?, de lograr la inscripción de la candidatura saliéndonos de esta forma, si quieres, estándar o tradicional. Ahora, desde el lunes vas a ver cómo va a empezar la ida y vuelta de candidaturas. Hay inhabilitaciones a más del 60% de los candidatos. Es tremendo lo que está pasando. Entonces ahora vas a escuchar cómo candidatos se bajan, suben otros, aparecen nuevos. Pues Jaime Dun ya va a entrar por esa puerta, ¿no es cierto? Y hay un plazo en realidad hasta el 3 de julio para hacer eso, pero nosotros no vamos a esperar tanto, querido Tufí. Mira, aquí tengo un informe de hace unos días de la Contraloría General de la República sobre mi caso. Ha hecho un análisis, ha hecho todas las exclusiones de esos registros que no van. Ha evidenciado evidentemente que algunos eran incorrectos, habían errores, algunos son casos ya cerrados y se está haciendo la limpieza total y absoluta. Esperamos que en estos próximos días ya tengamos una solvencia totalmente limpia como correspondió siempre y vamos a ir adelante con la candidatura. Pero yo a través de tus micrófonos y pantallas quiero decirle a la gente, no se preocupen, Jaime Dun no forma parte de este grupo del 19 de mayo.
Es más, sería tremendamente extraño que aparezca mi nombre, ¿no es cierto? Cuando no he participado de eso, voy bajo otro sistema paralelo y vamos a estar no solo con la candidatura firme, sino nuestra campaña ya va a arrancar con muchísima fuerza y esperamos el apoyo de toda la gente. El candidato que aparece por Nueva Generación Patriótica se bajaría para que Edún entre ahí. Hay varios mecanismos, ¿no es cierto?, que contempla la ley, y así como va a suceder con muchísimas candidaturas, va a haber una especie de, lo llamemos de enroque, una que te permite la norma, y estamos obviamente bajo ese camino para hacer, de acuerdo al cumplimiento estricto de la normativa, el cambio necesario. Es muy complicado este tema porque me imagino que es el principal problema que ha tenido donde la solvencia fiscal o los problemas que ha tenido. Bueno, yo escuché ayer una entrevista que le hicieron, le plantearon si tenía varios pliegos ejecutoriados o no. ¿Cómo es la realidad del tema económico de Edún ahí? ¿Cómo lo está, entre comillas, depurando, entre comillas, limpiando, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Estos se llaman responsabilidades solidarias. Cuando yo era oficial mayor de la Alcaldía del Alto, entré en un programa para justamente arreglar la economía de la Alcaldía del Alto por unos cuantos meses. En ese periodo se contrataron a un número importante de consultores y esos consultores tenían que presentar sus informes de manera periódica. Básicamente lo que pasa en la mayoría de estos casos que nos hemos noticiado ahora, la Alcaldía del Alto, cuando estaba el señor Paredes de alcalde, fue incendiada la Alcaldía del Alto. Sí. Y en ese incendio se quemaron muchos de estos informes de consultoría y claro, eso hizo que una auditoría años después diga aquí falta un informe y por eso esos informes como se pagan por cada uno que se emite y eran honorarios de $150, $100, etcétera, etcétera. No se encuentran esos informes y se emiten, ¿no es cierto?, como resultado de la auditoría se emite un informe diciendo que falta el informe y al no encontrarse el informe se genera una responsabilidad a través de un coactivo fiscal que es en realidad al consultor, no a Jaime Edún, sí, al consultor, pero por ser responsabilidad solidaria repercute en los jefes y el jefe del jefe. Ahora, entonces, Jaime, sí, usted tiene que pagar por ese motivo, porque hay quien me dice que todavía no ha solucionado ese tema de pagar y para terminar el trámite puede durar más de un mes en términos de tiempo y no le puede alcanzar. Bueno, mira, en realidad cuando hemos hecho el análisis se ha encontrado que muchos ya habían sido pagados en realidad por los mismos consultores. Me imagino que años después ellos haciendo algún trámite se han encontrado con el problema y han pagado. Hay otros que en realidad salieron a favor de los descargos que se habían hecho en su momento. Entonces hay fallos a favor, hay otros que dicen que se hagan ciertos pagos, hay otros que tienen cálculos de intereses y multas que no se han hecho y por supuesto todo eso se tiene que empezar a regularizar. Nosotros lo que hemos dicho, si hay algo que se tenga que regularizar o pagar, bueno, no solo que se ha contactado a las partes que están involucradas, sino que se han empezado a hacer algunos de los pagos, algunos nos han demostrado que ya habían hecho los pagos, porque en realidad, fíjate, un coactivo fiscal de $100 se divide entre 5 personas, le toca $20 a cada uno, digamos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se ha terminado de regularizar justamente el día de ayer, y por lo tanto esperamos, como producto de este informe donde nos dicen cuáles son los que se tienen que regularizar, si encontramos una traba en un particular caso que no se sabía de qué se trataba y no se encontraba la carpeta en ningún juzgado y tampoco en la Alcaldía del Alto se tenía información ni en la Contraloría. La Contraloría tuvo que pedir un informe a la Alcaldía del Alto para que le diga de qué se trata ese tema, porque está inscrito y nadie tiene información. Entonces eso es lo que nos detuvo unos días más si no hubiéramos tenido ya la solución. Bueno.